Muy buenas noches con todos. Vamos a desarrollar nuestro curso que está programado. Es relacionado a la formulación de proyectos de inversión pública en residuos sólidos. Como nosotros entendemos, una parte importante en las diferentes actividades relacionadas al saneamiento va a venir a ser, al saneamiento básico, viene a ser en las áreas rurales la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Perdón, en las áreas urbanas. En las áreas rurales también, pero ahí se entiende que estos residuos sólidos se van a caracterizar principalmente por estar constituidos por residuos de tipo orgánico, ¿no? Va a haber también algo de tipo inorgánico, pero en muy reducido porcentaje. Y para el ámbito rural se ha recomendado el compostaje directo, ¿no? A nivel de cada una de las unidades familiares, como estrategia para la gestión de los residuos sólidos. En el ámbito urbano, pero eso no se puede considerar, ¿no? Teniendo en cuenta la complejidad de las fuentes generadoras de residuos sólidos en el ámbito urbano, empezando con nosotros mismos, la población, ¿no? Que generamos residuos sólidos en diferentes cantidades, en distintos momentos y también, ¿no? En distintas, digamos, clasificaciones o de distintos orígenes los residuos orgánicos, o perdón, los residuos sólidos. Entonces, teniendo en cuenta ello, es que se considera que esta gestión de los residuos sólidos debería de enmarcarse siempre en propuestas que consideren enfoques integrales. En otras palabras, que no se orienten única y exclusivamente al aspecto del recojo o al aspecto del traslado o al aspecto del tratamiento, sino que contemplen la necesidad, ¿no?, de implementar algunas medidas adicionales o algunas acciones adicionales relacionadas a estos procesos, aun cuando estos ya estén funcionando relativamente bien, ¿no?, a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Eso para generar sistemas de gestión no solamente integrales, sino sobre todo sostenibles, ¿no? De modo tal que estas no vayan a afectar la salud de la población ni tampoco del medio ambiente. Y es en ese sentido que esta gestión se inicia con la formulación y evaluación de proyectos relacionados a la gestión de residuos sólidos, que para nuestro caso particular se pueden desarrollar a través hasta de 4 fichas, digamos, básicas, ¿no? Las conocidas, ya la 6A, la 6B, invierte P, 2 fichas técnicas específicas generadas por la entidad rectora en gestión de los residuos sólidos, además de poderse generar también a través de otros instrumentos que vendrían a ser ya el perfil simple o los perfiles reforzados, eso dependiendo de dos aspectos, ¿no? Uno del monto de inversión y otro la complejidad del proyecto. Teniendo en cuenta esto, es que se ha planteado el temario de este curso para ser desarrollado a lo largo de 2 sesiones. La primera sesión, que es el día de hoy, vamos a ver lo que es la inversión pública y cómo ésta se relaciona con la gestión de los residuos sólidos. Después vamos a hablar
rápidamente sobre las fichas técnicas para la formulación de proyectos de inversión vinculados a servicios de limpieza pública. También vamos a ver luego cuáles son los documentos técnicos para la formulación de estos proyectos en residuos sólidos, ¿no? Pero nos vamos a referir principalmente a los instrumentos técnicos estandarizados. Ya en el transcurso de la sesión se va a clarificar a qué se denominan instrumentos técnicos estandarizados. Y por último, el día de hoy vamos a hablar sobre los procesos que pueden estar considerados dentro de proyectos relacionados a la gestión de residuos sólidos. El día de mañana, el día miércoles, que es la segunda sesión, ya vamos a enfocarnos específicamente en los instrumentos técnicos para la formulación de proyectos de inversión en servicio, en limpieza pública, que es una de las dos brechas que se atiende en lo que es gestión de los residuos sólidos. Después vamos a hablar sobre algunas definiciones importantes del proceso de formulación y evaluación, pero sesgándonos a lo que vendría a ser residuos sólidos. Y finalmente, el día de mañana vamos a ver el desarrollo de una ficha técnica específica. Igualmente, adicional a la PPT con la que se les va a brindar las sesiones, se les va a hacer llegar a todos ustedes a través de ENCAP un modelo de estos proyectos relacionados a residuos sólidos. 1, 2 mejor, ¿ya? Para que ustedes puedan verificarlos, puedan ver cómo se han elaborado, qué tipo de información se ha ido incorporando, que también lo vamos a explicar en la segunda sesión, pero siempre es importante, creo yo, que ustedes puedan tener a disposición, ¿no? Un ejemplo. Igualmente, se les va a facilitar algunos documentos necesarios para que ustedes los utilicen como material de trabajo, material de consulta, y también que los puedan ir revisando a detalle y los puedan ir comprendiendo. Vienen a ser los instructivos para el llenado de los estudios de preinversión, estos estudios estandarizados, las fichas, tanto la general, la simplificada, la 6A, la general, la 6B, y la específica, ¿no? Relacionada a la limpieza pública. Esto porque ahí se les está brindando una serie de definiciones más exactas, ¿no? Uno de ellos, el instructivo para el llenado de las fichas, es el más reciente, es este de acá. Es del año pasado, ¿no? Del 2022, y sí yo les recomendaría que lo revisen totalmente, ¿no? Más o menos son como unas 80, 90 páginas, donde está toda la parte descriptiva, de ahí vienen algunos anexos, unas tablas, etcétera. Pero sí es importante que ustedes lo revisen y que entiendan la mayor parte de este documento, porque viene a ser básicamente lo que se podría entender como la Biblia de la inversión pública, ¿no? De acá se van a desprender los lineamientos específicos para los demás tipos de proyectos, dependiendo del sector, de las características y otros aspectos adicionales. Pero la comprensión apropiada de este instrumento les va a permitir a ustedes también clarificar ideas y sobre todo orientarse apropiadamente en la formulación y evaluación de los proyectos en el marco de la inversión pública, ¿no? Porque todos han nacido de esta guía inicial que fue
planteada por InviérteP en el año 2017, ¿no? Vamos a dar inicio entonces a esta primera sesión. Si en el transcurso de la clase ustedes tuviesen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden hacer a través del chat. Yo voy a estar atento, voy revisando para irlas absolviendo, ¿ya? La idea es que vayamos avanzando teniendo todo claro, ¿no? Porque si queda alguna duda, ya los demás temas que están relacionados no se comprenden totalmente o se comprenden erróneamente, y de ahí clarificar o reordenar los conocimientos apropiadamente, hay veces es un poquito fastidioso. Bien. Esta parte la vamos a ver un poco rápido porque ya muchos de nosotros tenemos un conocimiento, ¿no? Algo relativo sobre este aspecto, que es el de la inversión pública en nuestro país. Como nosotros sabemos, desde el año 2017 ha entrado en vigencia nuestro nuevo sistema de inversión pública, denominado InviérteP, que ha reemplazado a lo que anteriormente era el SNIP, ¿no? El Sistema Nacional de Inversión Pública. Ahora se llama InviérteP. Digamos que medularmente vienen a ser lo mismo, ¿no? O algo muy parecido. Sin embargo, con este sistema de InviérteP se ha buscado, digamos, no tanto como corregir, sino como forzar, ¿no? Algo así, forzar una mejor orientación o limitar, digamos, las actividades o la permisibilidad de acciones que estaba considerada en el SNIP, ¿no? Acá ya está más orientado, está más centrado, está definido qué se puede hacer, incluso en qué se puede plantear un proyecto, en qué no se puede plantear. Aún más, ¿no? Como todos sabemos y conocemos las famosas fichas, está establecido el formato resumen con el cual vamos a presentar el proyecto. Una parte importante de este nuevo sistema de inversión es que están orientados al cierre de brechas. Estas brechas ya han sido establecidas por las entidades sectoriales y por las entidades rectoras. Nosotros no vamos a definir una brecha, nosotros no vamos a elucubrar, ¿no? Y vamos a establecer cuál es el problema, cuál es el objetivo, ¿no? Y que tenemos que determinar o que tenemos que atender con nuestro proyecto, ¿ya? Esto ya en la práctica está establecido. Si bien es cierto, alguien por ahí me dirá, pero ingeniero, en el instructivo siempre nos han dicho que nosotros tenemos que definir el objetivo y tenemos que definir las causas y a partir de eso establecer tenemos que definir el problema y sus causas y a partir de eso establecer nuestro objetivo. Es cierto, pero ustedes no van a plantear en ningún caso, ni en este tipo de proyecto, ni en saneamiento, ni en educación, ni en salud, en ninguno, no pueden plantear el objetivo que se nos antoje, ¿no? Es decir, yo no puedo plantear acá, por ejemplo, en residuos sólidos, yo no puedo plantear como objetivo, incrementar la capacidad de recolección o la capacidad de recojo de residuos sólidos del distrito X, porque ese no va a estar alineado con la brecha. No va a hablar el mismo idioma, ¿no? Va a hablar, la brecha estará hablando pues en japonés, digamos, y mi objetivo estará hablando en, qué sé yo, en malayo, ¿no? Así, dos idiomas totalmente distintos que no tienen mucha semejanza. Esta definición ya de las brechas por parte de las entidades sectoriales y de las entidades rectoras nos facilita a nosotros porque ya de ahí nada más, como vamos a ver el día de mañana, va a devenirse
¿no? El problema y luego el objetivo. No vamos a nosotros tener que devanar nuestro cerebro, como anteriormente sucedía en el SNP, ¿no? Que teníamos que definir el problema y luego cada uno por su cuenta, así las causas, etcétera. Acá en gran medida incluso ya están preestablecidos algunas de estas causas, algunos de estos problemas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es analizar, ¿no? Para la situación particular, la pertinencia de ese planteamiento, de ese lineamiento ya establecido. Otra diferencia importante que ustedes van a tener que tener en cuenta al momento de elaborar estos estudios de preinversión es que en el Invierte P aparece una nueva fase, que es la de funcionamiento, esta de acá. En el SNP no existía, ¿no? Esta de acá es nueva y está orientada a que el proyecto que se ha generado vaya a estar operativo o vaya a estar funcionando, si queremos entenderlo en ese sentido, a lo largo del periodo de diseño, que básicamente viene a ser 10 años. Nosotros tenemos que generar toda una propuesta estratégica para garantizar la sostenibilidad del proyecto, es decir, que siga prestando el servicio a lo largo de esos 10 años y lo siga haciendo bajo parámetros de calidad y de cantidad, según lo que hemos planteado en este diseño original. Para ello, ustedes van a tener que coordinar con la entidad que va a conducir el proyecto, para la entidad que va a estar encargada de la operación y mantenimiento del servicio, etcétera, y otros agentes más, para ver cuál va a ser la mejor estrategia que garantice que efectivamente se pueda continuar brindando el servicio 10 años más. ¿Ya? Esos son básicamente. Y acá, pues, todos sabemos que hay una primera fase de arranque, que es la denominada programación multianual de las inversiones, ¿no? Otro aspecto importante que tenemos que tener presente siempre es que el dueño de la inversión, ojo, el dueño de todo el proceso de inversión, no es la gerencia, no es el presidente o el presidente de la República o presidente de la República, el ministro, ni tampoco lo es el alcalde, el gobernador regional, por muy votado que haya sido, en el extremo que por iluminación divina haya sido elegido. No, él no es el dueño de la inversión. El único dueño de la inversión siempre va a ser Invierte P a través del ente rector, que es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Es el único dueño de la inversión. Por eso es que él te dice cómo hacerlo, en qué momento, te revisa, te monitorea, te fiscaliza, te sanciona, ¿no? Porque él es el dueño de la inversión. Él te va a indicar cómo realizar todo el proceso de inversión y te va a recomendar algunas actividades para perfeccionar tu proceso de inversión. Ahora, dentro de este esquema se han incorporado algunos órganos, ¿no? Tenemos el órgano resolutivo que corresponde al titular del pliego, vendría a ser el ministro, el presidente del directorio de una OPD, el gobernador regional, el alcalde provincial, el alcalde distrital. Bajo él va a estar a su responsabilidad la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y su correspondiente titular, es decir, el jefe, ¿no?, de esta oficina, igual la unidad formuladora y el titular de este órgano, y también la unidad ejecutora de inversiones y su respectivo titular. Quien va a plantear todo el ciclo de inversión, es decir, va a definir los montos, tiempos, instrumentos responsables de un proyecto de inversión pública, en este caso de residuos sólidos, va a ser la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Pero esta no la va a hacer sola, lo va a hacer con participación, apoyo de la unidad formuladora y de la unidad ejecutora. Pero esta oficina de programación es la que va a establecer, ¿no?,
qué proyecto se va a realizar, con qué presupuesto y cuáles van a ser los plazos que se van a considerar para cada una de las fases. En esta fase de programación multianual, ¿no? Es donde se establece y se prioriza la cartera de inversiones, que tiene una serie de consideraciones, una serie de parámetros que va a permitir que a través de la asignación de una puntuación se determine qué proyectos y en qué fases se va a priorizar a lo largo de cada uno de los años de la programación multianual, que vienen a ser 3. Y esto se va a reportar a la Dirección General para que ésta a su vez se lo comunique al MEF. El MEF, con participación de la Dirección General de Presupuesto y otras entidades más, ¿no? Dentro de ellas las de planificación, haga el alineamiento de la propuesta de programación multianual. Y si esta está alineada, es decir, guarda congruencia con otros instrumentos más de planificación e inversión que se han ido presentando, va a autorizar o va a darle el visto bueno a la programación multianual. Y eso significa que va a reservar ya esos montos de inversión, ¿no? Si un proyecto no está considerado en la programación multianual, se puede incorporar posteriormente, pero igual se va a tener que esperar a que estas dependencias que ya hemos comentado anteriormente hagan las modificaciones y las autoricen. Antes de eso, no se va a poder iniciar la ejecución de ningún tipo de proyecto. Esa es la primera fase y esa es su importancia, ¿no? El establecer el proyecto, priorizarlo de acuerdo a una serie de estrategias y de procedimientos ya establecidos. Después está la formulación y evaluación. Esta es la fase en la cual se va a desarrollar el estudio de preinversión y es la que vamos a ver a lo largo de esta y la siguiente sesión. Para esta fase, ¿no? Se pueden considerar diferentes instrumentos técnicos como van a ser las fichas simplificadas o las fichas estandarizadas, las fichas técnicas específicas generadas por las diferentes entidades y también, ¿no? Los estudios a nivel de perfil. Perfil simple, dependiendo de la complejidad, y perfil reforzado también dependiendo de la complejidad. Ahora, las fichas, general, la estándar, la específica, etcétera, son instrumentos que se han generado para proyectos estandarizados o también denominados proyectos homogéneos, es decir, proyectos que tienen una gran similitud, ¿no? Y por ello se ha establecido ya un esquema que viene a ser la ficha. El esquema resumido viene a ser la ficha. Porque también pueden haber proyectos que no son necesariamente estandarizados, tienen algunas características que lo hacen especiales, y eso motiva que sean más complejos, y para ello, ¿no? Se tendría que desarrollar los perfiles. Esta dependencia, este órgano de encargado de la formulación y evaluación, va a ser el que determina qué tipo de instrumento se va a considerar para elaborar el proyecto o diseñar el proyecto. Y al mismo tiempo va a ser el encargado de evaluarlo y de declararlo viable. Y ahí concluye sus funciones, ¿no? Es decir, va a determinar si se va a elaborar el proyecto a través de una de las fichas o a través de un perfil o perfil reforzado, luego lo va a evaluar, dependiendo del resultado de la evaluación, lo declarará o no viable. Pero acá hay que hacer una contingencia importante. Como ahora nuestros proyectos están orientados a brechas priorizadas, todo proyecto es importante. Por lo tanto, en el supuesto extremo que un proyecto, ¿no? Que está alineado a una brecha, no sea declarado viable por
faltas técnicas, inconsistencias, mal diagnóstico, mala elaboración de la estructura de los componentes, qué sé yo, se tiene que volver a rehacer. ¿Por qué? Porque está orientado a una necesidad. La brecha básicamente es una necesidad insatisfecha de la población por acceder a un servicio público. Por lo tanto, la población lo demanda, es urgente, sí o sí se le tiene que brindar ese servicio, porque de lo contrario la población va a verse severamente afectada. En el caso de residuos sólidos, si no se implementa el proyecto de residuos sólidos, simplemente no se va a poder gestionar apropiadamente, estará tirado en la calle, mal recogido, maltratado, etcétera, el residuo sólido, y generará impacto en la salud de la población y en el medio ambiente. Por ende, se entiende que ese proyecto sí o sí tiene que generarse apropiadamente. Si en un primer momento no se alcanza la idoneidad, se tiene que volver a rehacer. Si tampoco se alcanza, se tiene que persistir porque es necesario. Es como que a tu puerta haya llegado una persona sedienta, ¿no? Y te pide agua, ¿no? Por humanidad uno le alcanza, aunque sea un vaso de agua simplemente, ¿no? No le va a decir, hoy sabes qué, mira, sí tengo agua, pero yo te doy agua si tú vienes en terno, o si tú me tratas de señor, o si tú me hablas de qué sé yo, en chino mandarín. Ahí recién te doy agua, ¿no? Tú encuentras la forma de facilitar esa acción humanitaria. Así la otra persona no entienda, no hable bien tu idioma, tú vas a buscar la forma en la cual comprender su necesidad y alcanzarle ese vaso de agua. Algo similar sucede ahora con los proyectos, con esto de las brechas priorizadas. Si ha estado priorizado es urgente, es necesario, por lo tanto se tienen que hacer todos los esfuerzos del caso dentro de los marcos normativos y marcos y lineamientos técnicos para brindar el servicio apropiadamente. No es de que lo fuerzo, ya el ingeniero me dijo que era obligatorio y sobre la cabeza de todos, ¿no? Aunque esté mal planteado, igualito yo lo declaro viable. No, tiene que estar apropiadamente elaborado y se puede hacer una vez, dos veces, hasta que quede perfecto, ¿no? Eso. Ahora, esta misma unidad formuladora que lo va a evaluar y también lo va a registrar, una vez que haya sido declarado viable, lo registra en el banco de inversiones como tal, como viable, y lo deja expedito para la siguiente fase, que es la de ejecución. Como habíamos mencionado anteriormente, actualmente los proyectos están vinculados a brechas. Esta brecha siempre es un servicio público. Sea en saneamiento, en educación, en lo que sea, ni bien ustedes escuchan la palabra brecha, es un servicio público. Y ese servicio público es importante. Ahora, como les había dicho, ¿no? Esta brecha te va a dar una luz de cuál va a ser tu problema. En el caso de residuos sólidos tenemos dos tipos de brechas. Uno orientado al servicio de limpieza pública y otro orientado al bien público. El servicio de limpieza pública considera el porcentaje de población que no es atendida por un adecuado servicio de limpieza. ¿Ya? En el caso de bien público, el bien público son las áreas, ¿no?, que están degradadas por los residuos sólidos que no han sido intervenidos o que no han sido correctamente intervenidos. En otras palabras, son todas las zonas donde existen botaderos. Un botadero, por si acaso, es un espacio ilegal de disposición de residuos sólidos. ¿Ya? ¿Qué es lo legal? Es el botadero legalizado, se llama relleno sanitario, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo, el relleno sanitario viene a ser un botadero, ¿no? Pero ya enmarcado dentro de las normas y los lineamientos técnicos, y se llama relleno. Pero ya no va a ser un botadero, ¿no? Porque ya va a cumplir ciertas exigencias normativas, de diseño,
de consideración sobre lixiviados, napa freática, tipo de tratamiento, ¿no? Si gestión o manejo de los residuos, si va a ser manual, semi-mecanizada, mecanizada y demás cosas. Entonces vamos a encontrar nosotros dos tipos de brechas, ¿no? Orientado al servicio, limpieza pública, y orientado al bien público, áreas degradadas. Y nosotros ya la siguiente clase, yo les voy a indicar cuál va el link a través del cual ustedes van a acceder, ¿no?, a estas brechas actualizadas, porque año tras año se van actualizando, ¿no? El dato que ustedes están viendo acá, que está acá, este dato corresponde al año 2017. Esta es la línea base, ¿no? De ahí a la fecha, ya se han ido reduciendo estas brechas. Ya yo también les voy a explicar el día miércoles, ¿no?, cómo van a interpretar y por qué en algunos casos encontramos datos a nivel o regional o provincial nada más y no necesariamente distrital. Ahora, lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se hable de proyectos de inversión pública relacionados a residuos sólidos es que se puede desarrollar a través de dos tipologías principales. Una, que vendrían a ser los proyectos de inversión, y otra que son las inversiones no PIP, es decir, no son proyectos de inversión. ¿Cuál es la diferencia principal entre una y otra? Básicamente la complejidad, ¿ya?, del problema y las causas. Si el problema está relacionado a causas varias, ¿no?, siempre se habla de un proyecto de inversión pública, un PIP. Si el problema está relacionado a una o dos causas o causas muy parecidas, ¿ya?, se podría estar hablando de una inversión no PIP. Otra diferencia es que los proyectos de inversión siempre generan, ¿no?, desarrollo de capital físico, humano, natural, institucional e intelectual. Por lo general, los 5 en conjunto, ¿no? Y ahí falta ambiental. Acá en físico, humano, acá faltó ambiental. Le ponen, ¿ya? 6 son, pues. ¿Ya? Por lo general, los proyectos de inversión pública te generan estos 6 capitales. En cambio, las inversiones no PIP, no. Otra característica es que la inversión no PIP, esta de acá, siempre va a incidir sobre una unidad productiva en funcionamiento. Acá no. Acá puede no existir incluso la unidad productora, o esta puede tener ciertas deficiencias, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con tranquilidad. ¿Cómo más podrían diferenciar ustedes las inversiones no PIP? Estas de acá generalmente están asociadas a activos estratégicos. A uno o dos activos estratégicos, así, puntual nada más, ¿ya? En cambio, las inversiones PIP están vinculadas a muchos activos estratégicos y que interactúan entre ellos. En cuanto a la segunda fase, que es la de formulación y evaluación, por cierto, esto lo van a definir, ¿no? ¿Qué instrumento técnico van a utilizar? Se va a definir al momento de la elaboración de la programación multianual de inversiones. Ahí nada más se va a definir si va a ser un IOR, inversión no PIP, o va a ser un PIP
¿no? De creación, mejoramiento, recuperación, ampliación. No va a esperarse otro momento. Una vez definido esto, se pasa ya a la siguiente fase, que es la formulación y evaluación, que se puede llevar a través de la ficha técnica estándar, ¿no? Para proyectos de inversión asociados a limpieza pública, para proyectos asociados a recuperación de áreas degradadas, o simplemente a través de la ficha técnica simplificada para proyectos asociados al servicio de limpieza. ¿Ya? Esta de acá vendría a ser la 6A. También podría existir la ficha técnica general, que vendría a ser la 6B. Y estas dos de acá son fichas técnicas estándar específicas generadas por la entidad rectora, el MINAM. Cualquiera de estos 4 instrumentos son lo que se considera como inversiones estándar. Ojo. Estas se denominan inversiones estándar y por lo tanto se pueden llevar adelante a través de estas fichas. Acá hay que aclarar algo. La ficha, por si acaso, la ficha no es el proyecto, ¿ya? La ficha no es el estudio de preinversión, hay que aclarar eso acá. El estudio de preinversión es diferente a la ficha, son cosas diferentes. ¿Qué es la ficha entonces? La ficha es la versión resumida en un esquema homogéneo de tu estudio de preinversión. Todo lo que tú has desarrollado en el estudio de preinversión, que va a ser un documento Word acompañado de su documento Excel y otros documentos más que vamos a ver ya en la siguiente clase, va a resumirse en la ficha. Y la ficha es una representación estándar, es un resumen estándar, perdón, de tu estudio, donde está ya rápidamente identificado el objetivo, el problema, las alternativas, la demanda, la oferta, los componentes, los costos y demás. Pero es bajo un esquema homogéneo. Si uno de ustedes es contratado como evaluador, ¿no? De estas fichas, no va a entrar y decir, uy, carambas, ahora, ¿cómo será? ¿Cómo me presentarán su información los ingenieros, no? Me presentarán de esta forma, de esta otra forma, ¿cómo lo voy a entender? No, para eso está la ficha. La ficha es la presentación resumida, homogenizada, estandarizada de ese proyecto. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros elaboramos un proyecto de preinversión, tenemos que elaborar primero el estudio, ¿no? El Word y el Excel. Y luego ese lo tenemos que trasladar ya resumidito, puntualizado nada más, a la ficha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Por acá alguien había preguntado algo y me olvidé responder acá. ¿Después de cuánto tiempo se puede incorporar un proyecto que no esté en lista? A ver, Mónica, buenas noches. Si se refiere usted a un proyecto que no estaba considerado en la programación multianual original, pero que es necesario, es importante, o por emergencia, etcétera, ese trámite se inicia inmediatamente se ha identificado esta necesidad. Se justifica, se indica cuál es el presupuesto, de dónde se está trasladando ese presupuesto o cómo se está gestionando ese presupuesto y se presenta toda esta modificación, ¿no? A la dirección general para que ésta la comunique a la Dirección de Presupuesto de la República y otras entidades, hagan los acomodos
y de ahí recién lo incorporen, si es que esto está alineado, y si no, les indicarán que hagan alguna modificación o no. Y de ahí ya les autorizan, ¿no? Una vez que tienen la autorización, ya pueden iniciar la gestión del proyecto a nivel de estudio, luego de expediente técnico, ejecución y así. ¿Cuánto te toma esta modificación? Esta modificación te toma aproximadamente entre 3, ¿no? Si eres afortunado, está el dinero, has alineado bien tu modificación, etcétera, ya te demorará pues unos 3 meses, 2 meses, 3 meses, hasta 5, 6, 8, 9, 10, infinitos meses. Si está bien alineado, no te demora entre 3 y 5 meses. ¿Ya? Si no está alineado, no está bien justificado, no se ha considerado el presupuesto, etcétera, simplemente te demora mucho más tiempo, en algunos casos no va a ser aprobado. ¿A qué se llama alinearse? Alinearse se llama a lo siguiente. Vamos a volver acá a la programación multianual. Acá, ¿ya? Alinearse se llama a lo siguiente. Cuando nosotros hacemos nuestra programación multianual, lo hacemos para periodos de 3 años. Pero ¿de dónde sale la información de qué proyectos? Acá está el proyecto 1, el proyecto 2, el proyecto 3. ¿De dónde salen estos proyectos que yo voy a conducir a lo largo de estos 3 años? Esta es la programación multianual de inversiones para 3 años. Esto te sale de un documento denominado POA, Plan Operativo Anual, que a su vez está alineado con otro documento de 4 años, que es el PEI, que lo ha elaborado cada autoridad que ha tomado cargo, ¿no? En el caso de alcaldes y de gobernadores regionales es de 4 años, es su PEI. Y este PEI está alineado a un documento mucho mayor, que es el PDC, que tiene una duración entre 20 años aproximadamente, 15 a 20 años. ¿Ya? Y acá estaban, en este PDC tenían que haber aparecido estos proyectos, el proyecto 1, el proyecto 2, el proyecto 3 y así todos ellos, ¿no? De acá, el alcalde o el gobernador, o el ministro, etcétera, lo ha traído a este PI, lo ha programado igualmente, ¿no? Proyecto 1, proyecto 2, acá va a aparecer el proyecto 3, ¿ya? Y en el PDC, digamos que se ha considerado, o en el PMI se ha considerado esto. Proyecto 1, proyecto 2 para el año 1 de esta evaluación, de esta programación, este es el año 2 y este es el año 3. El proyecto 3 se ha considerado en el año 3, ¿no? Digamos que yo quiero modificar, ¿no? Respondiendo a lo que dice Mónica. Yo quiero que este proyecto se inicie a ejecutar acá. Simplemente justifico y digo que este proyecto estaba considerado para el año 2, pero por necesidad, urgencia, lo que sea, ¿no? Se ha verificado que en el botadero está incidiendo en la aparición de, o es foco de infección de se me ocurre, una idea descabellada, por si acaso. Si acá hay un especialista, le pido las disculpas, ¿no? Que está incidiendo en este problema del Guillain-Barré, ¿no? Entonces dirán, es urgente, ¿no? Gestionar o desarrollar acciones sobre este botadero para evitar ese foco de infección. Lo traigo a este año 1. Simplemente justifico que este proyecto estaba en el año 2 y lo estoy trayendo, ¿no? Entonces, como acá el Estado ya sabe que necesitas estos montos de dinero para el año 1, para el año 2, para el año 3, simplemente el Estado, es como que a tu papá tú le dices, papá, ¿sabes qué? El mes que viene me vas a, cuando éramos jóvenes, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? El mes que viene me ibas a dar mi mesada, mi propina, como le llaman, de 100 soles. Lo estoy necesitando urgente este mes. Adelántame, dice. Tu papá agarra, te mira, ¿no? Y dice, ¿pero para qué? Para esto, ya listo, toma. Pero ojo, te dice, te estoy dando de agosto, no me pidas en agosto. Sí, papita, listo, toma, ya, chao.
y ya tienes el dinero para pagar tu proyecto, tu examen, lo que quieras que te jalaste en la universidad, ¿no? Y listo, solucionar el tema. Algo similar sucede en este caso. El otro caso es que este proyecto, vamos a decir, acá tenemos un proyecto 4, que está por acá, en el año cuarto, que no figura en esta programación multianual. Igualmente, se le explica, se dice que estaba considerado para el cuarto año, que también está en el PDC, ¿no? Pero que no estaba en esta programación y por urgencia, necesidad, lo que sea, se requiere ahora. Simplemente se comunica y se traslada acá y sale. Pero toma un tiempo, no se olviden, porque está alineado, porque existe. ¿Qué sucede si yo acá digo, yo quiero hacer un proyecto 7, que no aparece acá, no aparece en el PDC, no aparece en ningún lado, ¿no? Cuando revisen te dirán, ese proyecto no aparece, no está, no figura, en ningún documento figura, por lo tanto, no es atendible. O te van a decir, en todo caso, si es urgente, modifique usted en los otros documentos para que esté presente y se pueda generar la asignación presupuestal. Pero sí o sí tiene que estar en el PI, tiene que estar también en el PDC. Exacto, Stalin. Se solicita que se incorpore como inversión no prevista. Antes tenía un formato, era el formato 5 y habían dos modalidades, la modalidad A, la modalidad B. Ahora ya eso se ha eliminado. Ya no hay formato 5, por eso es que la ficha 6, que antes era 7, ha bajado ahora a ser 6, porque salió el formato 5. Como no hay formato 5, bajó a formato 6 este de acá. Ya, pero es más o menos el resumen para dejar claro ese aspecto. Continuamos. Vamos a avanzar un poco rápido porque nos queda bastante todavía por avanzar. A ver, la siguiente fase, que es la ejecución, ya es la fase en la cual el presupuesto se ejecuta, es decir, el proyecto se hace realidad. Se inicia con la elaboración del expediente técnico. ¿A qué se denomina el documento equivalente? Esto es para PIBs y documento equivalente viene a ser para no PIB, el IOR, ¿no? Se elabora este documento y se procede a la gestión, a la ejecución financiera, que es la fase, es el otro momento de la fase 3 de la ejecución. Y por último tenemos el funcionamiento, ¿no? Donde ya se busca que el proyecto que se ha generado esté operativo, como les dije, el periodo de diseño, que abarca 10 años, ¿no? Para eso se tiene que verificar qué entidad o qué órgano va a estar encargado de la operación y mantenimiento, porque este es el responsable que esto funcione 10 años. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a verificar que esto funciona? Porque previamente a la culminación se va a reportar los activos que se han generado, ¿no? Si se ha comprado un camión compactador, si se ha comprado nuevos equipos de recojo, ¿no? Carretillas, qué sé yo. Todo eso va a estar dentro de este reporte de estado de activos. Y esos activos tienen que mantenerse en su calidad más idónea a lo largo de los 10 años del periodo de diseño. ¿Y quién va a ser encargado de eso? El operador, ¿no? Ya aparte de la estrategia que vamos a definir nosotros en el proyecto, va a ser determinar quién va a ser ese famoso operador, a quién le vamos a endilgar, ¿no? El milagrito del proyecto y quién se va a hacer cargo, porque para eso tiene que tener recursos. Esta operación y mantenimiento demanda dinero, ¿no? Entonces tiene que estar claro quién va a estar encargado de esta operación y de dónde va a obtener ese dinero. Lo va a hacer la municipalidad, le va a asignar fondos, etcétera. Eso lo vamos a ver a detalle cuando hablemos de la ficha. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-42-8884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú.
Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.